por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad. Yo soy la Red Independiente, presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Gerson Caucha. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos miembros de la Red Independiente, vamos a extender por unos pocos días nuestra promoción del Morral de Noticias 1 mientras llega la más maravillosa sorpresa para todos ustedes. El Morral tiene porta laptop, bolsillo secreto interno, espaldar acolchado y bolsillo para termo o botella. Hagan sus donaciones ingresando a baki.co/inclinada la Red Independiente por 150,000 pesos y en muy pocos días lo van a tener en sus casas. También pueden obtener el combo de la sombrilla de la Independencia y el nuevo morral por donaciones de 200,000 pesos. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo independiente. Muchas gracias. Y empezamos con la información del día. Las víctimas colombianas del conflicto armado tuvieron hoy un día de reparación espiritual. Fueron recibidas por el Papa Francisco en el Vaticano. Camilo Galán. Mónica, el pontífice católico escuchó los testimonios de la guerra colombiana de labios de quienes la han sufrido y en un acto que emocionó a todos los colombianos, bendijo el texto de la Comisión de la Verdad. El Papa recibió hoy en el Vaticano a 8 representantes de las víctimas del conflicto armado de Colombia, quienes estuvieron con Francisco más de 30 minutos para entregarle sus testimonios de la guerra interna. Yolanda Perea, conocida activista de derechos humanos y vocera de la Ruta Pacífica de las Mujeres, habló después del encuentro en el Vaticano. Ha significado muchísimo porque sabemos y reconocemos la voz contundente que puede ser ante un país como Colombia, que está sufriendo tanto, y que alguien como él nos escuche con tanta tranquilidad y se dirija tan expresivamente y tan amable frente a esas necesidades. La comitiva colombiana tocó temas como el asesinato masivo de líderes y lideresas sociales, pero tal vez lo más significativo de la cita con el Papa fue la entrega de el informe de la Comisión de la Verdad, cuyo texto el Papa bendijo. La importancia que tiene de poder colocar la palabra en defensa de la vida, la paz y el territorio, y poderle expresar a su santidad qué tan importante es para nosotros que ore por Colombia, que haga parte la iglesia de esa paz total que quiere construir el presidente y la vicepresidenta. La lideresa Perea también se refirió al significado de la voluntad de la Iglesia Católica en el proceso de paz total que se propone ahora. Poder presentar todo esto fue muy importante, poder decirle que en nuestro caso, muchos de ustedes lo saben, preferimos un acuerdo imperfecto y no una guerra en permanencia. Francisco recibió algunos regalos colombianos como café cultivado y producido por las víctimas en el Valle del Cauca, un barco de sal hecho en Torrevieja, España, por ser sede del 7º Foro Internacional de Víctimas, y el libro El Elegido. Y es un libro que se construyó desde la Secretaría de la No Violencia de Medellín, de víctimas en situación de que les desaparecieron familiares. Otros grupos de víctimas colombianas se reunirán en el Estado Vaticano con quienes vieron al Papa. Todas irán de gira por Europa para difundir sus posiciones en favor de la paz, de la verdad, de la justicia y de la reparación. En la preparación de la Fiscalía para la nueva solicitud de archivo que alista para el caso contra Álvaro Uribe por soborno a testigos, emergió el testimonio de Andrés Felipe Arias. Víctor Ballesta. Mónica, Uribito, como se le conoce a Arias, asegura que estando preso en Estados Unidos, 4 narcotraficantes lo buscaron para decirle que se estaba urdiendo un montaje contra Álvaro Uribe y su hermano. Nuestras propias tropas. El Tiempo publicó hoy una declaración del exministro Andrés Felipe Arias, conocido durante los 2 gobiernos de Álvaro Uribe como Uribito, por la predilección que el presidente de esa época le dispensaba y por el destino político que le había trazado para ser su sucesor en la Casa de Nariño. El refrito del refrito. Este exministro, cuya cercanía con Uribe Vélez continúa en el presente, fue interrogado por el nuevo fiscal designado para reemplazar al primero, que debía investigar al exmandatario Gabriel Jaimes, quien fracasó en su intento de lograr la preclusión en el proceso que se le sigue por soborno a testigos. Javier Fernando Cárdenas, fiscal tercero ante la Corte, volvió a pedirle a un juez que archive el caso, medida que sería favorable al investigado. Para lograrlo, este fiscal debe presentar nuevos argumentos. En ese propósito, interrogó al exministro Arias. Tuve ocasión de conversar con las siguientes personas: con
alias Gordolindo, alias Don Berna, alias Cuco Banoy, alias Macaco, alias Mi Sangre. Según el exministro, quien fue condenado por la Corte Suprema a 17 años de cárcel por delitos de corrupción, los extraditados narcotraficantes colombianos a quienes conoció por casualidad en cárceles de Estados Unidos, en donde estuvo recluido antes de ser deportado a Colombia para que cumpliera su pena, le revelaron que había un supuesto montaje del principal testigo en contra de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe para involucrar a estos en crímenes que nunca cometieron. Y me dijo Gordolindo que Ramón Quintero puede desvirtuar el testimonio del mayor Meneses en contra de Santiago Uribe, pues Ramón Quintero sabe cómo se planeó lo de un libro para enlodar a Santiago. El mayor en retiro de la policía, Juan Carlos Meneses, es testigo clave en el proceso por asesinato y creación de un grupo paramilitar en Yarumal, Antioquia, contra los Uribe. Los 12 apóstoles. Meneses no es testigo reciente, ha venido relatando los hechos que él mismo presenció, según sus declaraciones, desde 2010. La verdad, conté todo con pelos y señales de la relación de Santiago Uribe Vélez en la conformación, creación, actuación, operación y desarrollo del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. El testimonio de Arias llega justo cuando el juez de Santiago Uribe está a punto de dictar sentencia y a pocos días de que se presente la segunda solicitud de preclusión del caso de su hermano, el expresidente Uribe. En la primera manifestación de opositores al gobierno de Gustavo Petro se destacó la presencia de un grupo de la Central General de Trabajadores que acompañó la campaña presidencial. Eran los trabajadores petroleros que le temen a la teoría del decrecimiento. Guillermo Gómez. Mónica, junto con ellos marcharon representantes de 70 empresas de servicios petroleros a quienes aún no convencen los argumentos del presidente. El lunes pasado, una cámara de Noticias 1 estuvo en la manifestación de Bogotá en la que los opositores del presidente Gustavo Petro salieron a marchar en contra de ese gobierno. En 3 meses no le van a arreglar nada, papi. Ese día se vio a un sonriente Polo Polo luciendo una gorra de la policía, a un zapateiro en actividad como civil ondeando una bandera. Pero lo más llamativo fue ver la presencia de la Confederación General del Trabajo CGT, que con más de 550 organizaciones sindicales y poblacionales fue la que llevó las pancartas más grandes de toda la manifestación. Acá se ven llegando a la Plaza de Bolívar. Hacemos parte de la CGT. Pero la CGT siempre ha sido un sindicato. Sí, ¿qué pasa? ¿Están contra Petro? Sí. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. Quienes asistieron por la CGT lucían chaquetas fluorescentes. Ellos hacen parte de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia, que cotiza por cerca de 2.000 asociados en la CGT. Y rechazamos contundentemente la teoría del decrecimiento económico, que es el que promueve la ministra Irene Vélez, en el cual lo que pretenden es volvernos a todos pobres. Tienen afiliados de Ecopetrol, pero también de otras empresas. Frontera Energy, estamos en empresas de servicios, en Halliburton, en Schlumberger, en todas las empresas del sector. Noticias 1 buscó al presidente de la CGT cuando salía de viaje hacia El Salvador para escuchar su opinión sobre la presencia de esa confederación en la manifestación uribista. Bueno, eso se explica en el marco del pluralismo, donde hay compañeros que apostaron a otras candidaturas, no obstante que la mayoría de los integrantes de la CGT apoyamos al actual gobierno. En Colombia son cerca de 100.000 los trabajadores vinculados al sector petrolero y quienes se rebelaron esta semana dicen que la industria del petróleo es la principal adquiriente de tierras para reservas forestales y que por ello están aportando en favor del medio ambiente. Quienes acompañaron al expresidente Uribe a reunirse con Gustavo Petro ratificaron que en el partido no hay ninguna división con motivo de esa reunión, pero otra cosa piensan los que no fueron. Juan Fernando Barona. Mónica, el ex viceministro Rafael Nieto se pronunció enérgicamente en contra, mostrando la contradicción entre la reunión del martes y la marcha del lunes contra el gobierno de Petro, en la que participaron varios miembros del uribismo.
Poco más de una hora duró el pasado martes la reunión del presidente Petro con el expresidente Uribe, líder absoluto del opositor Centro Democrático. Este llegó a Palacio acompañado del senador Miguel Uribe y del representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez. Le esbozamos todas las preocupaciones en materia de reforma tributaria, invasión de tierras, persecución a la fuerza pública, reforma a la salud, reforma pensional. Más allá de los temas que se trataron en la reunión, llamó la atención del mundo político el tono conciliador del expresidente Uribe respecto de quien fuera uno de sus más duros críticos en el Congreso durante muchos años. Oposición constructiva. Utilizar el vocablo constructivo para calificar la oposición implica unos costos, implica unos comportamientos. Por momentos pareció que el exmandatario trataba con mucha consideración al gobierno Petro. Nosotros no queremos que al gobierno del presidente Petro lo estigmaticen de neocomunismo. A pesar de que Uribe Vélez quiso dar la impresión de que mantenía a distancia del gobierno, personajes de su partido que incluso han sido precandidatos presidenciales del uribismo, como el ex viceministro Rafael Nieto Loaiza, cuestionaron las dudas que el comportamiento de su jefe dejan entre sus seguidores. Esa reunión, después de las marchas de ayer, da un mensaje equívoco y desafortunado. Peor fue el empeño en no llamar socialista a un gobierno que claramente lo es. Nieto Loaiza llegó a escribir que Uribe le limpió la imagen al presidente Petro. En cambio, su declaración le lava la cara a Petro y sus políticas. Aunque congresistas y otros militantes no se han pronunciado públicamente, se sabe que una parte de los líderes del Centro Democrático está molesta. Sin embargo, quienes acompañaron al expresidente a la cita en la Casa de Nariño niegan que haya una división en ciernes. Dentro de la bancada de congresistas y particularmente la inmensa mayoría del partido está muy unido. Yo diría que hoy más que nunca. Pese a la presunta división que podrían producir estos encuentros, Uribe y Petro podrían volver a reunirse. El golpe que esta semana le dio el Banco de la República a las tasas de interés busca bajar el consumo para controlar la inflación y desde ya golpea a los usuarios del crédito y en el futuro lo hará con la meta de crecimiento del país. Juliana Ramírez. Mónica, ese sacrificio se da en procura de mantener lo que el país ha avanzado en materia de recuperación económica y lucha contra la pobreza, que se podría perder con una inflación de más de un dígito como se calcula actualmente en el país. La inflación no cede, el Banco de la República tampoco en su intento de controlarla. El pasado jueves se anunció una subida de 100 puntos básicos y en solo un año la tasa de intervención pasó de 1,75 a 10%. Ese nivel no se veía desde hace 2 décadas. Por ello, antes de endeudarse, piénselo 2 veces. La lucha contra la inflación es, por supuesto, el objetivo número 1 que la Constitución colombiana le dio al banco. En agosto la inflación llegó a 10,8%, por encima del 9,9% anual esperado por el equipo técnico del emisor. La decisión adoptada por el Banco de la República corresponde a un ajuste en la política monetaria que en mediano plazo tiene como objetivo conducir la inflación a su meta de 3%. La inflación está a unos niveles que ya no estábamos acostumbrados, unos niveles costosos en términos de pobreza y de recuperación económica, en términos de bienestar, ya que tiene un impacto en el poder adquisitivo de los colombianos. Los principales bancos centrales de las economías desarrolladas han avanzado en incrementar sus tasas de interés, han adoptado una postura monetaria también más restrictiva que genera presiones sobre la depreciación del peso y las otras monedas de mercados emergentes. En términos básicos, subir la tasa busca 2 cosas: limitar la cantidad de dinero que circula en el país y desincentivar el consumo de las personas, encareciendo los créditos. Si alguien hoy quería comprar una moto, una maquinaria o una casa, adquirir esa deuda es mucho más costoso. Por cada 100 pesos, él va a tener que pagar al final del año 10 pesos de interés, es decir, 110 al final. Eso hace que las personas se sientan menos interesadas en adquirir una deuda hoy y suspendan ese consumo. Según el Banco de la República, en los próximos meses podría haber desaceleración en la actividad productiva y por ello el equipo técnico modificó su pronóstico de crecimiento para 2023 de 1,1 a 0,7%. El proceso en el que el senador Pulgar intentó comprar a un juez cambió de fiscal por cuenta de una decisión repentina de la vicefiscal Marta Mancera en una palomita que tuvo hace un mes con funciones de fiscal general de la Nación.
Al fiscal que llevaba los casos de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y su hospital, le quitaron los procesos horas antes de acusar ante un juez al exasesor de la rectoría de la universidad, Jorge Luis Hernández Casís. Ficticio. La orden de quitarle los procesos la dio la vicefiscal Marta Mancera el pasado 7 de septiembre, día que estuvo como fiscal general encargada. La capacidad. El fiscal que perdió la dirección de las investigaciones recibió una llamada a las 10 de la noche del 7 de septiembre. Le notificaron que ya no era más el fiscal de esos casos. A las 10 de la noche. La decisión de cambiar de fiscal fue de Luisa Fernanda Obando, funcionaria encargada de la seguridad territorial. Incluso ella dispuso a qué fiscales debía ser asignada esa investigación, como se lee en el documento firmado por la vicefiscal Mancera. La Fiscalía decidió en cualquier momento y de manera intempestiva cambiar la asignación. Obando es la misma que fue denunciada la semana pasada por otra fiscal, Angélica Monsalve, quien la señala de quitarle un proceso cuando estaba lista la imputación de cargos a un exfuncionario del gobierno de Iván Duque. La responsable. Obando escogió a los dos fiscales que llevarán de ahora en adelante las investigaciones de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y su hospital, lo que para las víctimas es una decisión arbitraria. Yo no tengo una queja personal contra ninguno de ellos, quiero ser claro. Pero considero que esa no es la manera como la Fiscalía debe hacer los repartos. Eso no da tranquilidad. Al preguntar por la versión de la Fiscalía sobre este hecho, respondieron vía mensaje de texto que los casos se le quitaron al fiscal que los tenía porque, al parecer, él estaba acumulando procesos de manera irregular en contra de las reglas del reparto. El gobierno cedió para mantener los días sin IVA a los que se había opuesto, pero dejó en su reglamento una arandela que podría traer más problemas: la prohibición de comprar sin IVA artículos extranjeros. Contraria a la posición que se hizo en su momento a los días sin IVA al gobierno Duque, el gobierno Petro cedió ante Fenalco y aprobó incluir en el articulado de la reforma tributaria 2 días en los que no se pagarán impuestos por productos nacionales. Es un poco contradictorio porque se había mencionado que no iba a haber. Estamos mandando una señal o se estaría mandando más bien una señal de pues no pagar impuestos cuando se hacen consumos, y es en contravía de fortalecer la cultura tributaria del país. Pero en el tire de afloje entre el gobierno y los empresarios, Noticias 1 conoció que se dio vía libre esta iniciativa porque no representa mucho en el recaudo, y mientras ceden en esto, están logrando incluir cambios representativos en exenciones a empresas. Sin embargo, el hecho de que sea enfocado solo en productos nacionales podría generar problemas de cara a los tratados internacionales firmados previamente por Colombia. Hay un acuerdo, que es el de la OMC, del cual Colombia es signatario, que prohíbe la discriminación. Hay una cláusula de trato nacional en el acuerdo que establece que yo le tengo que dar el mismo trato que le doy al producto nacional, se lo tengo que dar al producto extranjero, particularmente en el tema tributario. Según Analdex, de aprobarse los días sin IVA como se tiene planeado, también podría ocasionar retaliaciones contra el país. Al existir ese incumplimiento de esa cláusula, estamos violando el acuerdo, y esa propuesta de ser ley sería susceptible de demanda en el país y en el exterior, en la OMC, y podrían algunos países que se sientan afectados retaliar estableciendo medidas similares, de efecto similar para los productos colombianos. En el debate también está sobre la mesa cómo se define qué es un producto nacional. Hoy en día realmente no existen productos 100% fabricados en un solo país. La globalización llevó a las cadenas globales de valor, y uno lo que ve es que los productos se fabrican con componentes, insumos, materias primas provenientes de diferentes países. Y uno de los mecanismos que podría hacer no es hablar de bienes con componente nacional o no importados, sino más bien hacer un listado en el que con claridad pues no se incluyan aquellos bienes que han sido mayor objeto de los días sin IVA en las pasadas jornadas. La Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, aseguró que la iniciativa de limitar las ventas nacionales a empresas que estén en zonas francas sería perjudicial e inconveniente para la generación de empleo y para la inversión extranjera. En libertad económica nos están midiendo un poquito más abajo que a Rusia, lo que indican los indicadores. El Instituto Fraser de Canadá publicó su índice de libertad económica con Hong Kong en el primer lugar, Costa Rica en el 29, Chile en el 33, la Federación Rusa en el 94 y Colombia en el 99. Esto indica
que nuestro camino a la libertad es más largo que el ruso. Esto es lo que indican los indicadores. Vamos a extender por unos pocos días nuestra promoción del Morral de Noticias 1, mientras llega la más maravillosa sorpresa para todos ustedes. El Morral tiene portalaptop, bolsillo secreto interno, espaldar acolchado y bolsillo para termo o botella. Hagan sus donaciones en baki.co/inclinada la red independiente por 150.000 pesos y en muy pocos días lo tendrán en sus casas. También pueden obtener el combo de la sombrilla de la independencia y el nuevo morral de donaciones de 200.000 pesos. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo independiente. Muchas gracias. Los artistas que participan en la Feria del Millón actualmente en Bogotá vieron multiplicada su perspectiva con las experiencias de realidad aumentada con las que Meta Colombia adicionó sus creaciones originales. Aunque mucho se habla del metaverso, que es la evolución de la forma de interactuar y que estará entre nosotros en 5 o 10 años, en la 10ª versión de la Feria del Millón, una feria para artistas emergentes, Meta de Facebook incluyó en algunas obras la realidad aumentada. Son tecnologías que le van a permitir a la gente a caminar hacia el metaverso en nuestra región, básicamente porque es de fácil acceso a través de dispositivos. Quienes visitan la feria, que esta vez tiene como escenario la Plaza Santa María en Bogotá, pueden conocer y activar esta experiencia desde su teléfono celular escaneando un código QR. Y va a empezar a vivir todas esas experiencias auditivas y visuales que tiene la realidad aumentada, que reflejan la expresión de las obras de arte que los artistas plasmaron ahí. Santiago Forero es uno de los artistas expositores a quien Meta le propuso darle vida a una de sus fotografías en la que él es protagonista. Súper sorprendido y me encantó, porque además la persona que compre la foto también va a tener el filtro de la realidad aumentada, entonces es un plus. La Feria del Millón tendrá sus puertas abiertas hasta mañana para los amantes del arte y las caricaturas, pero también para conocer un poco más de lo que será el metaverso. La artritis no es una enfermedad de la edad y tampoco es necesariamente incapacitante. Lo importante es advertir sus señales y evitarla mediante el ejercicio físico. El 12 de octubre se conmemora a nivel mundial el Día de la Artritis, como se denomina al grupo de enfermedades que produce inflamación de las articulaciones, sobre todo en las manos, pies y columna vertebral. Son pacientes que pueden tener limitación para realizar sus actividades diarias como aseo, higiene, alimentación, desplazamiento, y que si no son tratadas y diagnosticadas a tiempo, pues pueden generar la discapacidad. Según la Organización Panamericana de la Salud, en Latinoamérica hay 34 millones de personas con discapacidad permanente y 140 millones con discapacidad temporal a causa de esta enfermedad. Aunque el dolor es el síntoma principal, también hay otros. Como por ejemplo la pérdida de peso, lesiones en piel, brotes o rash que aparezcan en algunas partes del cuerpo también nos pueden hacer sospechar la enfermedad, cambios de coloración en manos o en pies, sensación de debilidad, pérdida de la fuerza muscular. Si usted presenta alguno de estos síntomas, debe ir a un especialista, aunque sea joven. Esta no es una enfermedad de personas mayores, puesto que se puede presentar incluso en niños, en adolescentes y en adultos jóvenes. Una vez el paciente recibe el diagnóstico, hay dos tratamientos: el farmacológico, que no aplica para todos los casos, y el cambio de vida, que es más importante que el primero. Modificar patrones de alimentación, modificar el sedentarismo, estimular la actividad física y el movimiento, suspender el cigarrillo o el tabaquismo, mejorar el patrón de sueño. Si bien la artritis no se puede curar, la persona podrá tener un buen nivel de vida con la disminución y retrasos de los síntomas si se aplica un tratamiento adecuado. Maritza Meléndez es deportista aficionada, tiene 51 años. Mariana Guarnizo también, pero ella tiene 10. Pese a la diferencia de edad, ambas tienen algo en común: se ejercitan practicando CrossFit. El CrossFit es un sistema de acondicionamiento físico basado en ejercicios constantes, variados y ejecutados a una alta intensidad. Se escucha como un deporte para apasionados por la actividad física, pero es apto para cualquiera de nosotros. Si no me creen, pregúntenle a Maritza Meléndez, quien se ejercita con CrossFit a sus 51 años. Nunca había hecho ejercicio antes y esta fue una disciplina que conocí hace 5 años, y como precisamente es muy exigente, muy retador, y pues eso fue lo que me gustó, que siempre
siempre es diferente, siempre exige un poco más. Si todavía tiene dudas, le presento a Mariana Guarnizo, cursa primero de primaria. Le gusta escuchar música, hacer CrossFit y nos cuenta cuáles son sus ejercicios favoritos. Dar vueltas o subirme a la cuerda o hacer barras. Para practicar este deporte, la disciplina y ser constante son claves. Puede venir aquí la abuelita de 80 años y puede venir la niña de 12 años y ambos van a recibir. La clase es la misma, pero el estímulo es diferente. Para ellas cambian las razones que las motivan a exigirse al máximo. Fue por salud que tomé la iniciativa y la verdad es que pienso que es la mejor decisión que he podido tomar en la vida es hacer CrossFit. Para Mariana ya se ven reflejados los resultados, sobre todo de camino al colegio. Creo que es más fácil cargar la maleta. Maritza y Mariana son ejemplo de que hay que dejar las excusas cuando se trata de hacer ejercicio. Vamos a extender por unos pocos días nuestra promoción del Morral de Noticias 1, mientras llega la más maravillosa sorpresa para todos ustedes. El Morral tiene porta-laptop, bolsillo secreto interno, espaldar acolchado y bolsillo para termo o botella. Hagan sus donaciones en bacri.co/inclinada la red independiente por 150.000 pesos y en muy pocos días lo tendrán en sus casas. También pueden obtener el combo de la sombrilla de la independencia y el nuevo morral de donaciones de 200.000 pesos. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo independiente. Muchas gracias. Nos vemos en las redes sociales y aquí en Cable Noticias mañana a las 8 de la noche con la mejor información del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.